usted, porque el pasado 15 de octubre, el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien fuera jefe de fuerzas militares con Enrique Peña Nieto, fue arrestado. El 17 de noviembre México lo pidió. Ya aquí en México, la Fiscalía determinó el ejercicio de la acción determina no ejercicio de la acción penal en favor del general Cienfuegos. Así lo dijo en el comunicado. Sobre el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda, la Fiscalía General de la República reitera lo ya informado a todos los medios, en el sentido de que el procedimiento que se llevó en secreto en los Estados Unidos de Norteamérica durante 7 años, finalmente las autoridades del gobierno y del Poder Judicial de ese país retiraron los cargos contra dicha persona, devolviéndole su libertad y regresándolo a territorio mexicano. 2. Sobre este asunto, la Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo de las autoridades norteamericanas sus pruebas sobre el caso, del cual dichas autoridades retiraron sus cargos. 3. Esta institución, durante 2 meses, analizó en forma independiente las pruebas referidas y además obtuvo sus propios datos de prueba, llamando a declarar a la persona acusada y recibiendo de ella toda la información que se le solicitó. 4. La integración de todo el expediente llevó al Ministerio Público Federal a la certeza de que el general Salvador Cienfuegos no realizó acto alguno del que pudiera probársele cualquier conducta delictiva respecto a las acusaciones que se le hicieron en los Estados Unidos de Norteamérica y que le fueron retiradas por las autoridades de ese país, así como tampoco respecto a las diligencias ministeriales independientes realizadas en México. 5. Para los efectos legales correspondientes, el Ministerio Público Federal ha notificado hoy a las autoridades norteamericanas su resolución de no ejercicio de la acción penal en este caso. Asimismo, y en defensa del Estado de Derecho, de la transparencia y de la justicia, el expediente completo sobre dicho acuerdo estará a disposición pública a partir de mañana en la página electrónica de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía dijo que no encontró, por los motivos anteriores y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, determinó esto. Es decir, no hay pruebas suficientes, dice la Fiscalía. Por ejemplo, o los hallazgos que se hicieron, dice la Fiscalía, en sus ingresos, en sus contactos, en sus vínculos, no los hay, dice, no hay contactos ni vínculos con el crimen organizado. Así lo dijo el presidente también el viernes pasado. Adelante. Sí, el gobierno de Estados Unidos, la DEA, responde de que sí tiene pruebas de otro tipo, entonces también lo daríamos a conocer. Pero la Fiscalía ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso por la agencia que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos. ¿Por qué hicieron esta investigación así? Sin sustento, sin pruebas. También quiero aclarar que aun cuando ya llevaba mucho tiempo con la investigación, detienen al general antes de las elecciones. Y ya el general Cienfuegos, de acuerdo a la información que tenemos, ya había estado en Estados Unidos en marzo. Había estado de visita con su familia igual.
A lo mejor no habían terminado de investigar o ya tenían la investigación y no consideraban de qué era el tiempo. Todo esto hay que aclararlo. Por eso, nuestro interés en que se conozcan todos los detalles. La Fiscalía General de la República dice que del análisis correspondiente, dice también el presidente lo leyó, se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. Tampoco, dice la Fiscalía, se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso. También dice, del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público. Es decir, por lo tanto, pues lo exoneraron. Es decir, lo perdonaron o determinaron el ejercicio el no ejercicio de la acción penal. En noviembre, la periodista y escritora Anabel Hernández advirtió con Julio Astillero, ojo, que sería recordado el presidente Andrés Manuel López Obrador por la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, por el saludo a la mamá del Chapo y, decía Anabel Hernández, me voy a disculpar si me equivoco. Me voy ya con ella porque ya está en la línea, pero también por la liberación de Salvador Cienfuegos. No lo van a investigar. Y también había dicho aquí en este espacio, otras veces en otras entrevistas, pues la debilidad de la institución, judicial, de las instituciones en México. Anabel, pues de alguna manera se cumplió lo que dijiste. Te saludo con mucho gusto y te deseo un gran año 2021. No habíamos hablado contigo hace tiempo y en todo el año, mi estimada. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a ti, pero también con mucho gusto, un abrazo fuerte. Igualmente, mi estimada, pues se cumplió lo que dijiste. ¿Cómo ves esta situación a donde nos ha llevado ya el gobierno de México que dice no hay pruebas suficientes para investigar a Salvador Cienfuegos, no son contundentes, expone un expediente judicial? Esos unos momentos me dice Oli Esteves, aquí en Estados Unidos lo que sorprendió, no sorprendió la exoneración, como tú mismo habías adelantado, es la exposición de un documento confidencial expuesto públicamente. Anabel, ¿por dónde empezamos? Primero, la exoneración que hace la Fiscalía y que pues te dio el tiempo la razón. Yo creo que tenemos que comenzar con que es muy triste, realmente vergonzosa la situación que se vive en México, no solo de ahora, tenemos que decirlo. Por desgracia, estos actos de impunidad con la cúpula, con la élite del poder en México, como significa un hombre como Salvador Cienfuegos, que es parte de esa cúpula, que es parte de esa élite, que lo ha sido desde hace mucho tiempo. Bueno, estas exoneraciones pues son parte de la historia de México constante, continuas, no cambian. Y bueno, el caso de Cienfuegos, uno hubiera pensado que en esta ocasión iba a ser una situación distinta, pues porque se supone que era un gobierno distinto, se supone que estábamos ante una fiscalía nueva, vigorosa, ¿no? Se supone que eso debía haber sido así. Sin embargo, estamos viendo que no. Realmente la exoneración hecha a Cienfuegos es en el viejo sistema, exactamente con el viejo modelo de los anteriores gobiernos. Y tengo pruebas fehacientes. Cualquiera que pueda asomarse a este expediente que dice el gobierno transparenta, me refiero al expediente de la Fiscalía General de la República, pues en realidad quien que asume a ese expediente lo que verá en gran parte es un gran hoyo negro, porque eso es el expediente de Salvador Cienfuegos, literalmente un hoyo negro. Una gran parte de los documentos está clasificado, está tachado con negro, son páginas y páginas, cientos de páginas y páginas tachadas en negro. Por ejemplo, el tema de sus ingresos y egresos, el tema de sus declaraciones fiscales, pues ellos dicen que están claras, pero la verdad es que no funcionan a la luz pública, no son públicas. Ni sus declaraciones patrimoniales, ni sus declaraciones fiscales, no son públicas. Tampoco, por ejemplo, es pública cuál realmente fue la investigación financiera que le hicieron, porque cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que una investigación financiera pues no solo hubiera tenido que
limitarse al general, sino a su esposa, a sus hijas, a sus yernos, a sus nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos simplemente el caso de Genaro García Luna. Una parte de su patrimonio ilegal, obtenido gracias a los sobornos que recibió el narcotráfico, estaba a su nombre, pero otra muy larga parte estaba a nombre de su esposa, de sus hermanas y sus familiares. Entonces, imagínate qué tipo de seriedad es esto, la investigación que hizo la Fiscalía, por un lado. Y por otro lado, me parece que es una cosa que el presidente pues no dice en sus mañaneras. Ojalá alguien se lo hubiera preguntado, porque sería bueno saber cuánto nos costó. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le pagó la defensa a Salvador Cienfuegos. Fue directamente la Secretaría de Defensa Nacional quien le asignó a los abogados que lo acompañaron ante la Fiscalía. Fueron los abogados los que hicieron un largo escrito, y ese largo escrito se convirtió a su vez en el escrito de la Fiscalía para exonerar a Salvador Cienfuegos. Estamos hablando de una operación de Estado. Es decir, son los que prácticamente le hicieron, dices, el trabajo de defensa legal a Salvador Cienfuegos, la Sedena. No, de hecho se lo hicieron legalmente, o sea, me refiero, oficialmente se lo hicieron. Están ahí designados los abogados, y dice el documento, en la poca luz, en medio de ese hoyo negro de los documentos de la Fiscalía, además de verse un desaseo realmente grotesco, diría yo, en un expediente tan delicado, en una situación tan delicada, expedientes, por ejemplo, documentos mal fechados, documentos escritos equivocadamente. Y bueno, en este caso, la poca luz que hubo en el caso, para más o menos distinguir qué fue lo que pasó ahí, pues uno ve que pues el general Cienfuegos fue notificado todo el tiempo como si todavía despachara en la Sedena. Todas las notificaciones judiciales que le hizo la Fiscalía, pues iban al campo militar número 1. ¿Por qué iban ahí? ¿Porque Salvador Cienfuegos sigue trabajando ahí? ¿Porque es asesor del secretario de Defensa Nacional? No, iban ahí porque ahí estaban sus abogados, los abogados que le pagó el Estado. O sea, el Estado le rescata. El Estado promete que lo va a investigar. El Estado lo investiga y el Estado le pone los abogados para salvarlo del problema. ¿Qué simulación es esta? Es como el tema de la Casa Blanca, recordarás aquel muy importante investigación que hizo el equipo de Aristegui Noticias con Daniel Izárraga al frente, que hicieron un gran trabajo descubriendo esta residencia que entonces tenía bajo su nombre la esposa de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues la Secretaría de la Función Pública es la que investiga, la Secretaría de Función Pública es la que exonera. Bueno, pues en ese viejo estilo es justamente esto lo que pasó con Cienfuegos, y realmente es preocupante. Ahora al menos pues que nos diga el presidente en sus mañaneras, pues cuánto pagamos, cuánto costó y por qué no nos dijo cuando lo trajo que él mismo lo iba a defender, porque recordemos que el presidente de la República pues es el mando superior del ejército. Él mismo lo defendió, él mismo le puso a los abogados. Bueno, pues ¿por qué no lo transparentó? ¿Por qué no se los dijo también a los americanos? Bueno, me lo voy a llevar, pero yo les estoy diciendo que lo voy a juzgar, pero también le estoy diciendo que lo voy a defender, ¿no? Que le voy a poner los abogados, que le voy a escribir, que le voy a dar el remedio y el palito, como se dice vulgarmente, ¿no? ¿Por qué esa relación de la milicia con el presidente, Anabel? ¿Por qué esa defensa exactamente? ¿A qué le atribuyes todo esa? El presidente ha decidido cubrir con su halo, con su manto, porque en lugar de salir a explicar exactamente, el fiscal general de la República debió haber ido a la mañanera, como otras veces ha ido, o dar conferencia de prensa. Sale el presidente y expone la exoneración, expone que el expediente no está bien armado y con todas estas fallas que me presentas. ¿A qué le atribuyes esa defensa contumaz del presidente hacia la milicia, Anabel? Y además con todas las prerrogativas que le ha dado en el sexenio, es decir, le ha fortalecido a la milicia en todos los aspectos. Antes de llegar a esto, si me permite, quisiera dar un último dato importante al auditorio. El gobierno de México, la Fiscalía, nunca le preguntó al gobierno americano: dame acceso a tus testigos. En el documento que envía
el Departamento de Justicia al Gobierno de México, además de estas 700 páginas con estos mensajes de BlackBerry, le dijo específicamente, y tengo testigos, tenemos testimonios, ¿por qué la Fiscalía, en vez de tomarse y tragarse como píldora y hacer suyos los argumentos de Cienfuegos, por qué no primero realmente agotó la investigación? Estamos hablando de una investigación que le tomó a la Fiscalía menos de 2 meses. Es imposible que en un caso tan complejo que la Fiscalía le haya tomado solo 2 meses. La primera vez, cuando llegó Cienfuegos en noviembre, la Fiscalía nunca más lo volvió a molestar, ni con el pétalo de una rosa. El señor Cienfuegos pasó la Navidad, el Año Nuevo, feliz en su casa, sin ningún disturbio. Fue hasta el 6 de enero cuando la Fiscalía lo cita a declarar, va ahí con todos los abogados de la defensa, insulta, patalea, dice y pone sobre la mesa los argumentos de la defensa, y pues de la Secretaría de Defensa, me refiero, de la Sedena, de los abogados que le manda el presidente. Bueno, pues esos abogados que le manda el presidente le ponen los argumentos sobre la mesa, y la Fiscalía, en vez de dudar, de preguntarse, ¿serán verdad, serán no verdad?, los toma como propios y los copia y los mete en sus argumentos de defensa para decir, para determinar el ejercicio de la acción penal, pero nunca investigaron a los testigos que señalaba el documento de los americanos. Nunca pidieron, ay, tú me estás diciendo que esa información es real, bueno, pues déjame hablar con tus testigos. Era lo que hubieran tenido que hacer. Hubiera sido interesante que lo hicieran, y a lo mejor de verdad descubrían que los testigos estaban mintiendo, pero no puedes resolver una investigación sin haber agotado todas las líneas. Un dato más. Pongamos que a la Fiscalía le dio flojera, que estaban perezosos, que era demasiada prisa por exonerar rápidamente a Cienfuegos. Tiene México en su poder uno de los altos mandos del cártel H2. Uno de los hermanos Patrón está preso en una cárcel de México. ¿Por qué no la Fiscalía fue y le tocó la puerta y le preguntó al señor, ¿usted sabe que su hermano realmente hacía negocios con el señor Cienfuegos? El señor Cienfuegos nos daba protección. No lo hicieron. Esto es una tomada de pelo. Simular una investigación no es hacer justicia. Y tú me preguntas, ¿por qué todo esto? ¿Por qué el gobierno de México, incluso el presidente, pone en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos por Salvador Cienfuegos? Pues esa es la pregunta. Esa justamente es la pregunta. Por parte de Crescencio Sandoval, lo entiendo. Y cada día lo entiendo más. Crescencio Sandoval, quien ahora es el secretario de Defensa Nacional, fue un subordinado fiel, sumiso a Cienfuegos. En los tiempos en que dice el gobierno americano que Cienfuegos trabajaba para estos narcos, Crescencio trabajaba ahí en el Estado Mayor, ahí al lado de Cienfuegos, y era un operativo importante, era su brazo derecho. Si esto hubiera sucedido, Crescencio hubiera tenido que saberlo, o saberlo y ser cómplice y callarse, o no, ni siquiera darse cuenta, lo cual te habla pues de que no tiene la competencia para estar en un cargo así. Pero no solo eso. Después, gracias a estos mensajes BlackBerry que ahora circularon y que diferentes medios lo vieron y que cada quien hizo sus lecturas, etcétera, etcétera, hay un nombre de un general que también es amigo de Crescencio. O sea, Crescencio Sandoval quedó en medio de un conflicto de interés terrible. No podía no defender a Cienfuegos. No podía no defenderlo, a su otro amigo. Pues ya no solo uno, sino 2 de los amigos de Crescencio que están implicados en el caso. Discúlpeme, a mí me llama la atención y bueno, soy periodista de investigación, no soy adivina, pero pues a mí me causa me generan bastantes dudas estas relaciones peligrosas de Crescencio, y cómo en vez de que el gobierno de México alentara una verdadera investigación, pues quisieran cerrar esto lo antes posible, ¿no? Creo que no les va a salir bien, creo que al contrario, creo que todo este mecanismo, esta operación de Estado para rescatarlo, para traerlo, para simular la investigación y para
y para defenderlo, porque sus abogados pagados con los impuestos de los mexicanos lo defendieron, pues bueno, generar todavía más dudas al gobierno americano. Y además recordemos a la ciudadanía quién es Salvador Cienfuegos. ¿Qué te iba a decir? ¿Quién es y qué información tienes tú de las implicaciones de la red que él tejió o qué exactamente lo rodea? Vaya, es decir, ¿quién es Salvador Cienfuegos? ¿De qué información tú puedes compartir, Anabel Hernández, al respecto de sus nexos y de lo que dice también Estados Unidos, Anabel? Tomando en cuenta esta exoneración express, sin sustento, sin agotar las líneas de investigación, me permite que tomó la fiscalía, donde dice que es inocente, ya lo decretó, es inocente, sin pretender yo dar un juicio sumario. Lo que te puedo decir es quién es Salvador Cienfuegos y lo que se dice de Salvador Cienfuegos dentro de las propias instituciones de México. No estoy hablando ni siquiera de los gringos. Ya los gringos, pues pongamos que pues yo tampoco conozco a fondo sus investigaciones. Sé los narcotraficantes que están en Estados Unidos y que cuando estuvieron en México declararon cosas pues muy sospechosas que implicaban al general Cienfuegos. Por ejemplo, está Sergio Barragán, alias El Grande, que fue uno de los lugartenientes más importantes de Arturo Beltrán Leiva en el sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, que cuando fue detenido en el 2010, una de las primeras cosas que habló pues es que cómo controlaba Arturo Beltrán Leiva el Estado de México y Guerrero, donde eran dos de sus muy importantes bases de operaciones, y lo controlaba a través del ejército. Y cuando uno ve las fechas de lo que estaba hablando, de qué época estaba hablando Barragán, pues eran las fechas en que, por un lado, estuvo Cienfuegos allí en el estado de Guerrero, en el puerto de Acapulco, donde estaban los Beltrán y la Barbie a todo lo que daba, hacían lo que querían. Los mismos tiempos donde estaba el señor Félix Salgado Macedonio, que ahora quiere ser gobernador de Guerrero, pues también él estaba de alcalde de Guerrero, así que entre todos estos sujetos que ahora están muy activos políticamente o que muy exonerados como el señor Cienfuegos, pues en esa época es donde creció el cártel de los Beltrán Leiva, y recordemos que el cártel H2 con el que ahora están implicando los americanos a Cienfuegos, pues es una vertiente de los Beltrán Leiva. Y por otra parte, en el Estado de México, pues también crecieron los Beltrán Leiva cuando estuvo ahí también Cienfuegos como responsable de esa zona militar entre el Distrito Federal y el Estado de México. Por otra parte, recordemos que Cienfuegos, pues, no es un hombre honesto. ¿Por qué? Cienfuegos no es un hombre honesto. Cienfuegos es un hombre de probada mala reputación y mentiras. Tú recordarás, y si no, déjame recuerdo al auditorio, en octubre de 2014, semanas después, pocos meses después de la desaparición, del ataque de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Cienfuegos se paró frente al Congreso de la Unión y bajo juramento, porque quienes comparecen ante el Congreso de la Unión lo hacen bajo juramento, mintió y dijo que el ejército nunca había estado ni en la escena del crimen, ni siquiera estaban en Iguala. Él afirmó, no había ni un solo elemento del ejército en el 27 Batallón de Infantería. Todos estaban fuera atendiendo un accidente carretero. Ahora sabemos que pues, ya incluso ya hay un primer militar detenido, el capitán José Martínez Crespo, y que hay una clara investigación y hubo participación. Están acá los testimonios de que hubo participación del ejército. Nos mintió. Esa es la persona a la que con nuestros impuestos el presidente de la República le pagó la defensa para exonerarlo. El que dijo que los militares no habían participado. No solo eso, déjate recuerdo para que la gente ubique mejor quién es este hombre, Salvador Cienfuegos. Recuerdo, exsecretario de la Defensa Nacional en los tiempos de Enrique Peña Nieto. Los militares, los mandos militares que supieron en tiempo y forma, en vivo y en directo,
de esta masacre que estaba ocurriendo contra los estudiantes. ¿Sabes lo que hizo Cienfuegos? No los investigó, los ascendió. Ascendió al coronel que estaba en el 27 Batallón de Infantería, lo premió, pero lo premió casi un mes después, ¿eh? Y Alejandro Saavedra, que era uno de los militares que era el responsable ahí en Chilpancingo, que a su vez era jefe del coronel del 27 Batallón de Infantería, también lo ascendió, y ahora está todavía ahí en La Serena, está ahí despachando, al lado de Crescencio Sandoval. De eso estamos hablando. Cuando tú me preguntas por qué los protegen, pues yo también me pregunto, que el presidente no sabe quién es Cienfuegos, no se lo sabe. Hoy después de esta revisión que hice del expediente, de lo que te estoy diciendo, lo sabe. Yo pude ir a México en diferentes momentos de octubre y noviembre del año pasado. Y pude hablar con diferentes personas, incluyendo autoridades de otros momentos, de otros tiempos, autoridades de la PCR. Anabel, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, ¿sí? ¿Me permites? ¿Sí? Sí, tienes tiempo. Perfecto. Sí, Vuelvo con Anabel Hernández porque es muy interesante lo que está diciendo. Para concluir, yo tengo también que preguntarle qué riesgos vemos con esta información y esta relación, este idilio entre la milicia y el presidente y lo que ella encontró también cuando vino a México. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Usted nos puede ver desde su oficina a su casa a cualquier hora del día en proyectopuente.com.mx, Facebook 88.1 FM La Voz del Pitic. Vuelvo con Anabel Hernández. 7 de la mañana con 35 minutos. Estoy hablando con Anabel Hernández. Ella me está dando a conocer, la escritora y periodista, por supuesto, una de las personas más documentadas en el país, o la más documentada, usted sabe, en cuanto a narcotráfico se refiere, por sus obras, por sus investigaciones que ha hecho sexenio tras sexenio. Y ella, a grandes rasgos, pues me está diciendo que es muy triste y vergonzosa la situación que estamos viviendo en México. Es parte de la historia que somos, cómo se repite la historia. Se supone que este gobierno era diferente, que la fiscalía era nueva y no, por la exoneración que hacen de Cienfuegos en 2 meses. Ojo, cualquiera está advirtiendo también, ella ya revisó el expediente, cualquiera puede asomarse al expediente y es un hoyo negro, nos decía Anabel Hernández en el anterior bloque. Está tachado con negro o está clasificado la situación de sus ingresos, de sus egresos, por ejemplo, no son públicos. Sería bueno también, cuestiona Anabel Hernández, saber cuánto costó la defensa de Cienfuegos. Los abogados lo pagó la Sedena, la fiscalía. Se ve un desaseo grotesco, es parte de lo que nos decía. Y también me dice Anabel Hernández, es una simulación al estilo de la Casa Blanca, porque el Estado lo investiga y el Estado lo exonera también, al estilo de Enrique Peña Nieto, como fue la Casa Blanca. Nos dice, es realmente lo preocupante lo que está ocurriendo aquí con Cienfuegos. Estados Unidos tenía testigos o tiene testigos y pues el gobierno de México en 2 meses dice no lo investigó. Es una operación de Estado. No me da a conocer también las acusaciones, las ramificaciones de Cienfuegos y también se cuestiona por qué esa protección a la milicia y esa cercanía. Y nos quedamos, Anabel, ¿cómo es que nos dijiste que tú viniste a México entre octubre y noviembre, lo que encontraste? Y para cerrar también, los riesgos que ves de lo que estás pasando a futuro, Anabel Hernández. Te escuchamos. Anabel. A ver, efectivamente fui allá a México como parte de mis investigaciones y bueno, lo que pude conocer de viva voz de algunos exfuncionarios de la PCR, cuando estaban todas estas declaraciones de estos narcos detenidos de los Beltrán Leiva, pues que sí, que había estos señalamientos que implicarían a Cienfuegos, pero pues que en ese momento no se hizo nada contra él, como no se hizo nada contra García Luna. Por ejemplo, también me hablaban como desde aquellos tiempos había ya declaraciones muy claras, muy contundentes sobre García Luna, sobre su gente, y tampoco hicieron nada. Uno de los que más declaró, tanto de uno como de otro, fue el Grande, y bueno, ahora es parte de los testigos que tiene el gobierno americano. Ya lo vimos testificar contra una de la gente de García Luna allá en Chicago, y bueno, seguramente será un testigo importante pues en este y en otros casos. Yo desconozco quiénes son los nombres de los testigos de los que habla el gobierno americano, pero lo que podemos adelantar es que ya
hubo el año pasado al menos 3 narcotraficantes integrantes del cártel H2, altos mandos, que el gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, extraditó a Estados Unidos. Y bueno, estos están acusados en la misma corte de Nueva York donde estaba acusado Cienfuegos, así que si uno puede sumar, uno puede ver que 1 más 1 son 2, es muy probable que estos extraditados del gobierno de México sean parte de los testigos que podrían corroborar toda esta información sobre Cienfuegos, como pues este hermano de patrón, del líder del H2, pues que a la fiscalía nunca se le ocurrió en su cabeza ir a interrogar, solo toman en consideración la defensa de Cienfuegos. Este tema de que Cienfuegos no tenía un BlackBerry, que él nunca manejó uno, que él nunca tocó uno, etcétera, etcétera, es información que viene del propio Cienfuegos y de la Sedena. No es información que ellos hayan podido corroborar o buscar de ninguna otra forma. Cuando preguntan a las telefónicas lo que responden es, no, pues como ustedes saben, como todo el mundo sabe, nosotros solo guardamos la información máximo 2 años. Estamos hablando de información que tiene mucho. O sea, la fiscalía es una simulación realmente, como yo te decía, grotesca, vergonzosa, al viejo estilo de esta protección de la élite. Oye, Anabel, ¿tú crees que Estados Unidos sí va a abrir entonces este caso y hay suficientes elementos que allá se puede todavía entonces desnudar todo lo que aquí en México no se atrevieron? Si tú me lo preguntas, yo no tengo la menor duda que en los próximos, en no mucho tiempo, no me estoy hablando tal vez ni siquiera en un mes, este caso será reabierto en Nueva York, porque el caso no fue desechado, el caso no fue tirado a la basura. La juez no dijo, ay, sí, señor Cienfuegos, vaya a casa porque esas pruebas no valen nada. No dijeron eso, al contrario. Dijeron, las pruebas son muy sólidas, el caso es muy preocupante porque se trata de un hombre que habría estado implicado al más alto nivel en narcotráfico. Se lo estamos devolviendo al gobierno de México porque hay confianza de que ahí aplicarán la justicia. Eso fue la premisa con la que la juez dictó que se retiraran los cargos. No significa que se desecharan. Y así como se retiraron, pues se pueden volver a reabrir el caso. Y me parece que evidentemente después de este agravio, pues ¿quién puede dudarlo? Honestamente, ¿quién puede dudar que ahora no solo van a reabrir el caso ya muy avanzado de Cienfuegos? Yo tengo entendido, incluso cuando yo estuve por acá en esos tiempos, ya había estado detenido Cienfuegos, y la información que yo tuve es que incluso los americanos ya habrían tenido mucho más información, mucho más corroborada del nivel de implicación de Cienfuegos con esta organización apéndice de los Beltrán Leiva, ¿no? Y bueno, me parece que sin duda alguna ahora los americanos querrán mostrarlo. Y ojalá esto que estamos viendo no sea una forma del gobierno de México de querer curarse en salud. Es decir, que no vayan a estar ocurriendo cosas equivocadas en este sexenio, reanudando las viejas prácticas de pactos con el crimen organizado, y que ahora esta maniobra de descalificar las investigaciones de los americanos es, primero, pongo mis barbas a remojar. Más vale que cuidemos a Cienfuegos y descalifiquemos todos antes de que luego después digan lo mismo de nosotros. Mejor de antemano decimos que todo lo pasado y todo lo que pueden decir mañana es falso. A mí eso es lo que me preocupa. ¿Esos riesgos ves para cerrar entonces, Anabel? Bueno, eso ese sería... es un riesgo ese es un riesgo muy fuerte que veo, sobre todo porque si estamos hablando de este nuevo secretario de Defensa Nacional, el señor Crescencio Sandoval, que era un operador importante de Cienfuegos, pues bueno, esperemos que esta maniobra para salvar a Cienfuegos no sea una maniobra colateral para también salvar a Crescencio y a la vez salvar la cara de la 4T. Un pretexto para descalificar todo lo que venga entonces, es decir, A mí, anota la fecha de lo que estamos hablando porque pienso que es muy probable que sea esto.
Híjola, imagínate, sería gravísimo y además un conflicto con Estados Unidos también de proporciones mayores, como dice, se ha abierto un frente también, creo, de manera innecesaria, porque se ha expuesto un expediente judicial, por ejemplo, que se compartió también y que se pone a disposición de los ciudadanos, pero con esas tachas contra Pero no te parece un poco absurdo, de verdad, la gente no le llama la atención que tú le pones clic al expediente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, está abierto, nada está en negro. Si tú le pones clic al expediente de la Fiscalía y vas a ver los cientos de páginas en negro, esto es una burla. O sea, no importa, yo puedo revelarte la información de los americanos, pero a ti, mexicano, no te explico yo, gobierno de México, cómo hice las cosas. No te transparento cuáles son las sumas y restas de los ingresos del general. No te digo lo que me dijo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la investigación. No te abro los documentos para que no veas lo ridículo que fue el trabajo, que no investigué. Por eso te pongo el hoyo negro. Sí. ¿Y la gente no le preocupa esto? Ahí está, estamos vistiendo una parte del expediente, ¿verdad? Como está tachado, como dice Anabel Hernández. ¿Lo estás viendo? Sí, lo estamos poniendo en pantalla también, porque estamos en televisión. Ahí está una de las partes tachadas, la hoja 21 al 26, por ejemplo, está tachado de negro. Como dice. No, hay cientos. Si te vas, por ejemplo, a tomo 1, parte 2 y parte 3, es todo negro. Es todo negro, más 200, negro. Ahí está, y además que la gente no entiende, sí, los expedientes son complejos, es decir, los periodistas los tenemos que descifrar, apoyarnos con especialistas, es decir, imponerlo así, además de que arriesgas las relaciones porque te dan un documento oficial, digo. O sea, que qué fácil, yo balconeo cómo hacen las cosas los gringos, que importa son los gringos, pero no balconeo a la fiscalía cómo hizo las cosas. Eso sí es secreto. Eso sí lo mantenemos en lo oscurito. No, literalmente en lo oscurito porque lo tacharon está en negro. Y aparte, hablo yo por el fiscal. ¿Qué necesidad que el presidente salga a dar una explicación por el fiscal? ¿Por qué no sale Gers Manero y da una explicación? El presidente en la mañanera y mete a Marcelo Ebrard. No solo eso. Digo, yo como jefe del Ejecutivo ordeno que le den abogados a Cienfuegos. Claro. No solo lo defiende en las mañaneras. Lo defendió jurídicamente. Le puso los abogados y los abogados le escribieron la resolución a la fiscalía. Léelo, allí están las páginas en el tomo 2, parte 4, si no me equivoco, el tomo 2, parte 4, está la comparecencia de Cienfuegos y él habla y despotrica algunas cosas. Y después está el abogado que presenta las pruebas que después en las conclusiones de la fiscalía las hace suyas, las copia. Sí, estamos viendo, la verdad, una defensa desde el Ejecutivo, desde el presidente, hacia un general muy cuestionado y heredado. Además, dijeras, tú es un general que llegó con su gobierno, no, es un general que estuvo en el periodo del PRI con Peña Nieto. Es decir, que el presidente ha decidido dar esta batalla. Anabel, como siempre, un placer y estamos en contacto, o por supuesto consultándote y siguiendo tu trabajo, y estaremos muy al pendiente de lo que suceda. Saludos y gracias por su interés. Saludos, espero que sea de utilidad. Hasta luego. Sí, excelente. Gracias, Anabel Hernández. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa, a las 6:30 de la mañana en vivo, o a cualquier hora como Proyecto Puente en YouTube. Suscríbase en Facebook como Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, en 6624057368 el WhatsApp, por todas partes. Instagram, se va a subir a su auto 88.1 FM, La Voz del Pitic. Arturo Ángel, te saludo.